el hijo del campesino que gobernó sin corona. El barro le cubría el rostro, y aún así no se detenía. Gael apretó los puños mientras el maíz que él mismo había sembrado ardía entre las risas de los hombres del patrón. No eran risas alegres, sino carcajadas seas, llenas de desprecio. Su padre, don Ramiro, yacía en el suelo con la camisa rasgada, sin aliento, mientras la lluvia comenzaba a caer con fuerza sobre las colinas del valle de San Lázaro. «Ahora sí entendés quién manda aquí, mocoso», escupió Basilio, el hijo del hacendado, montado sobre su caballo negro. «Ustedes nacieron pa' obedecer, no pa' mandar». Gael no respondió. Ni siquiera lloró. Se quedó quieto, memorizando cada rostro, cada gesto, cada palabra, con una furia muda que se sembró hondo en su pecho. Porque ese día no fue solo la pérdida del sembradío, fue el día que le arrebataron la inocencia, y juró que no moriría como su padre, obediente, pobre, invisible. Todo comenzó con la tierra, la misma tierra que durante generaciones les dio frijoles, papas y esperanza. La tierra que el patrón Ignacio Ortega les había prestado con contratos que nadie sabía leer, pero todos firmaban con el dedo. Ramiro, como muchos, sembraba sin saber que sembraba para otros. Cuando los intereses subieron y los pagos se retrasaron por la sequía, llegó la amenaza. Desalojo. Pero Ramiro no se dejó. «La tierra es de quien la trabaja», gritó aquel día en la plaza del pueblo, ante la mirada nerviosa de su hijo de 15 años. Desde ese día, los ojos del patrón se clavaron en los López, y aunque la comunidad los respetaba, nadie se atrevió a ponerse de su lado, porque en esos campos el miedo mandaba más que la ley. Gael fue creciendo entre silencios y miradas esquivas. Nadie lo saludaba en la iglesia. Los otros chicos ya no lo invitaban al río. Su madre, Tomasa, le pedía que dejara de hablar del tema, que trabajara en lo suyo y no buscara guerra. Pero Gael ya no soñaba con sembrar, soñaba con justicia. No con armas, sino con palabra, con inteligencia. A los 17 caminaba 2 horas cada día para llegar a la escuelita rural en el pueblo vecino. No tenía cuadernos nuevos ni zapatos sin agujeros, pero tenía memoria. Una que retenía todo lo que decía la maestra Ángela, una mujer que venía de la ciudad y que nadie respetaba porque hablaba muy raro y muy leído. Fue ella quien lo desafió una tarde. «¿Sabes qué es el catastro, Gael?» «Es lo de la tierra, los títulos. Es lo que le da a alguien el derecho legal a decir esto es mío. Si no entendemos eso, no tenemos nada». Gael empezó a leer por las noches, con una vela y un diccionario viejo que Ángela le regaló. Leyó sobre leyes agrarias, sobre propiedad colectiva, sobre sindicatos campesinos y cooperativas. Se metió en una biblioteca sin paredes. Las historias de los abuelos, los libros de segunda mano, los mapas del pueblo que encontró arrumbados en la oficina del alcalde. En paralelo, aprendía el otro idioma del campo, el del machete, el sudor, el callo, porque no podía dejar a su madre sola ni abandonar a sus hermanos menores. Era un joven con la espalda rota y la mente despierta. Y ese contraste fue su mayor fuerza. Pero la comunidad no confiaba aún. «Mucho leer, poco trabajar», decían algunos viejos. «¿Quién se cree este mocoso?», murmuraban los más conservadores. Hasta que llegó la peste. Una plaga de gusanos acabó con el cultivo de medio valle. Solo las parcelas pequeñas sobrevivieron, y entre ellas, la de Gael. Porque había rotado el cultivo, como aprendió en un manual olvidado que hablaba de regeneración de suelos. Eso le dio algo más valioso que dinero: atención. Los vecinos comenzaron a pedirle consejo, primero en voz baja, luego públicamente. Y Gael no cobraba, enseñaba. Organizó reuniones en la vieja bodega de los Paredes. Hablaban de semillas, de agua, de crédito justo. Al principio fueron 10, luego 20, y en 3 meses eran más de 100. Hombres y mujeres que antes no se saludaban, ahora hacían fila para oírlo hablar. Pero el patrón Ortega también oyó. Y no le gustó. Una madrugada, la bodega apareció quemada.
En las paredes, pintadas con letras negras: «Aquí no mandan los indios». El miedo volvió. Algunos dejaron de asistir. Otros le pidieron a Gael que se callara, que no se jugara la vida por todos. Pero él ya había entendido una verdad. Nos quieren divididos porque saben que juntos tenemos poder. Así nació la Unión de Parceleros Libres del Valle. Sin papeles, sin fondos, sin permiso de nadie. Solo con la fuerza de la convicción. Hacían trueques, compartían semillas, arreglaban herramientas en comunidad. Y cuando el nuevo proyecto de represa amenazó con inundar sus tierras, Gael tomó un burro, cargó los mapas y fue al Congreso Regional a exigir que los escucharan. Llegó solo. Lo dejaron esperando 3 días, pero al cuarto logró entrar. Y allí, en una sala donde los trajes valían más que las tierras que él defendía, habló sin temblar. «No pido limosna, pido justicia, porque mientras ustedes cenan con tenedor de plata, nuestras familias beben agua con plomo. Pero no vinimos a pedir permiso. Vinimos a decir que el Valle de San Lázaro ya no se arrodilla». Cuando salió no sabía que afuera lo esperaban 2 camiones llenos de campesinos, ni que alguien había transmitido su discurso en una emisora local, ni que ese mismo día el alcalde del pueblo renunciaría por motivos personales. El hijo del campesino comenzaba a gobernar. Sin corona, pero con voz. La noticia se esparció como pólvora en el campo seco. «El muchacho del valle les habló en su cara», decían los ancianos junto al fogón. Las mujeres lo repetían mientras molían el maíz, y los jóvenes, por primera vez, levantaban la mirada al caminar. Pero Gael no se dejó marear. Sabía que los reflectores no iluminan, ciegan. Mientras algunos lo llamaban líder, otros lo veían como una amenaza. Los empresarios que controlaban la zona, entre ellos los Ortega, los Sanabria y los Bresanino, no estaban dispuestos a dejar que un campesino que no usaba saco, ni estudiaba en la capital, dictara el nuevo orden. Iniciaron su contraataque con lo que mejor sabían usar: el dinero. Primero ofrecieron becas, créditos fáciles, promesas de maquinaria y tecnología. Pero todo venía con una condición silenciosa: olvídense de Gael. Algunos cayeron, otros dudaron. Incluso uno de los más cercanos a él, Mateo Velasco, un joven con buena labia y mano firme, empezó a hablar en reuniones privadas de renovar la unión, de profesionalizarla. Pero Gael lo olió desde lejos. Sabía que el veneno más peligroso no viene con cuchillo, sino con traje. Sin embargo, cuando rechazaron la ayuda de los empresarios, llegó el golpe más fuerte: los sabotajes. Destruyeron cultivos, robaron ganado. Las cosechadoras comunitarias fueron quemadas en la madrugada. Y una noche colocaron un falso cartel del gobierno que decía: «Prohibido el uso de estas tierras. Zona expropiada. Era guerra sin balas, pero guerra al fin». Y entonces ocurrió lo impensado. El día de la feria del pueblo, donde por tradición se elegía al representante agrario para el comité regional, por primera vez en la historia Gael fue postulado. No por él mismo, por la gente. No había banderas ni afiches, solo voz a voz. Y ganó, con una mayoría humillante. La radio local estalló de llamadas. Los poderosos dijeron que era un fraude, que no era legal, que un campesino sin partido no podía representar a nadie. Pero el pueblo respondió: «No necesitamos partidos para saber quién lucha por nosotros». Ahora tenía asiento, pero no poder real. El sistema estaba hecho para que él perdiera. Cada propuesta era archivada. Cada intento de presupuesto, rechazado. Se burlaban de él en público. Le decían: «el indio académico, el héroe sin zapatos». Y justo cuando más difícil se ponía, llegó la oportunidad. Una empresa extranjera, Hidrosol, presentó un proyecto para privatizar el único río que abastecía al valle. El plan contaba con apoyo del gobierno, de los medios y hasta de organismos internacionales. Decían que era energía limpia, que traerían empleo y desarrollo. Pero Gael sabía leer los contratos, y ese contrato era una sentencia de muerte para su gente. Organizó una caravana, número de protesta, de verdad. En cada pueblo del sur, pararon a explicar lo que significaba el proyecto. No gritaron, no insultaron,
Solo mostraron con mapas, cifras y testimonios lo que ocurría cuando los ríos dejaban de ser de todos. La gira duró 3 semanas. Al regresar el país los conocía. El presidente los invitó a dialogar, pero cuando llegó la reunión, Gael se presentó con un cuaderno. Aquí están las alternativas, sin represa, sin despojo, con desarrollo. Y por primera vez, le respondieron en serio. Un mes después, el proyecto fue suspendido. No por presión política, sino porque la opinión pública estaba de su lado. Porque los medios, algunos por convicción, otros por rating, empezaron a llamarlo el dirigente que nunca pidió un puesto. El Valle de San Lázaro no volvió a ser el mismo. La unión se formalizó. Se construyeron centros de acopio, cooperativas de mujeres, bancos de semillas. El nombre de Gael apareció en encuestas como potencial candidato nacional. Pero cuando le ofrecieron lanzarse a diputado, respondió: «Yo no quiero poder. Quiero que nadie lo tenga sobre nosotros». Pasaron los años. Gael se quedó en el valle. No aceptó embajadas ni ministerios. Siguió caminando con los zapatos viejos, escuchando, enseñando. Y un día, en una asamblea, una niña le preguntó: «¿Usted fue presidente?» Y él sonrió. «Namber, pero goberné mi tierra, y con eso basta. Porque algunos nacen para ser reyes, y otros para que nadie tenga corona sobre los demás». Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.